Señora directora, señor subdirector, coordinador de ciencias y estimados alumnos, el día de hoy iniciamos el ciclo de exposiciones en el que a cada uno de los estudiantes le hemos repartido temas que son afines a nuestro área y en el que nuestros estudiantes van a iniciar exponiendo acerca de era nuclear, era espacial, era cibernética y era tecnológica. Explicamos brevemente qué significa era. Era es un acontecimiento histórico en el que marcó el inicio de una época en el que transformó o revolucionó el mundo. Por lo tanto, nuestros estudiantes de manera independiente han tenido que buscar la información acerca de esas 4 eras y lo van a hacer de manera muy personal y atinada. Por lo tanto, vamos a dar pase al primer estudiante, quien se va a presentar y va a mencionarnos cuál es el área. Muchas gracias. Mi nombre es Jefferson López Bueno y hoy les voy a hablar sobre la era espacial. La era espacial comenzó el 4 de octubre de 1957 con el lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión Soviética. El lanzamiento del Sputnik 1 desembocó grandes logros políticos, económicos y tecnológicos. También se considera que la era espacial comenzó mucho antes del 4 de octubre de 1957, ya que en junio de 1944 un cohete B-2 alemán, que fue el primer objeto creado por el hombre en entrar al espacio. También se considera que en marzo de 1926 se inició la era espacial, cuando el pionero estadounidense Robert lanzó el primer cohete de combustible líquido, aunque no llegó al espacio exterior. La era espacial alcanzó su auge con el programa Apolo y fue ampliamente reconocido en el siglo XX. Gracias. Soy la alumna León Valenzuela Zaida y hoy yo les voy a hablar sobre la era cibernética. La cibernética tuvo como término tuvo origen en Estados Unidos en 1948, cuando un notable matemático, Norbert Wiener, escribió un libro titulado La cibernética, donde da a conocer el nombre y su contenido, explicando que la cibernética constituye una nueva ciencia, donde tiene como finalidad la comunicación y lo relativo entre el control de los seres humanos y la máquina. La cibernética es un estudio interdisciplinario que tiene como principal estudiar la estructura de los sistemas reguladores. En otras palabras, la cibernética está estrechamente relacionada con las dos teorías, la teoría de los sistemas y la teoría de control. Gracias por su atención. Muy bien. Buenos días, yo soy el estudiante Christopher Jordan Guaymacari Mausino y a mí me tocó sobre la era espacial. La era espacial inició el 4 de octubre de 1957 con el lanzamiento de Sputnik 1 y por la Unión Soviética, que fue el primer satélite artificial de la historia en orbitar la Tierra. El lanzamiento de Sputnik 1 desembocó en una nueva era de logros políticos, económicos y tecnológicos que acabaron llevando el nombre de la era espacial. El periodo se caracterizó por el rápido desarrollo de nuevas tecnologías durante la carrera espacial, manteniendo entre Estados Unidos y por la Unión Soviética. Se hicieron avances rápidamente de ciencia, materiales, informática y en otras áreas. Gran parte de la tecnología desarrollada originalmente para aplicaciones espaciales fue utilizada en otras áreas. También se podría considerar que mucho antes del año de También se podría considerar que la era espacial inició mucho antes del 4 de octubre de 1957, ya que en junio de 1994 un cohete B-2 alemán fue el primer objeto fabricado por el hombre en llegar al espacio, pero por muy poco tiempo. Algunos consideran que en marzo de 1926 fue el inicio de la era espacial, ya que el periodo de los estadounidenses de los cohetes
Robert Grohl lanzó el primer cohete de combustible líquido del mundo al espacio, pero su cohete no llegó al espacio. La era espacial alcanzó su auge con el lanzamiento de Apolo, el programa Apolo 11, que lo vieron más de 500 millones de personas a lo largo del globo terráqueo y fue uno de los momentos claves del siglo XX. Yo soy la alumna Luz Angeli Bocanegra Verde y voy a hablarles sobre la era nuclear. Fue una expresión usada por un tiempo en la década de 1950, donde se creía que las fuentes de energía en el futuro serían nucleares. El 12 de diciembre de 1942, un grupo de físicos nucleares europeos emigrados de Estados Unidos, con la ayuda del físico Enrico Fermi, pusieron en marcha la primera reacción nuclear, con la finalidad de aplicar por primera vez la era nuclear. Gracias. Buenos días ante todos, soy el alumno Requi Ortiz Edison Sebastián del tercer año B de secundaria. El día de hoy les voy a hablar sobre la era nuclear. La era atómica, también conocida como la era nuclear, fue una expresión utilizada en las décadas de 1950, ya que en aquel entonces se creía que las fuentes de energía del futuro serían nucleares. ¿Cuándo se inició la era nuclear? El 2 de diciembre de 1942, hace justamente 80 años, es la fecha que se cita generalmente como punto de partida de la atómica. Ese día también se alcanzó la criticidad, la pila atómica de Enrico Fermi. El hombre había provocado y controlado la primera reacción nuclear en cadena autocontenida. ¿Qué pasó en la era nuclear? El 16 de julio de 1945, el gobierno de los Estados Unidos logra lanzar la primera bomba nuclear, comenzando así la carrera nuclear entre las potencias mundiales políticas. ¿Qué pasaría si hubiera una guerra nuclear? A nivel global, 2 años después de la guerra, la producción de alimentos disminuiría un 80%. Esa misma reducción también llegaría a la zona templada del hemisferio norte, llegando a un 99% de forma directa, falleciendo 770 personas, 770 millones de personas, de las cuales muchas o casi todas serían evaporizadas. Gracias. La era atómica, mejor conocida como la era nuclear, fue una expresión usada en 1950, en la que se creía que en el futuro se iban a haber fuentes de energía nucleares. ¿Qué pasó en la era nuclear? En la era nuclear pasó que en 1945, el 2 de julio, el gobierno de Estados Unidos detona la primera bomba nuclear. Sí, luego de esto la carrera entre bombas nucleares luego de eso la carrera nuclear entre las potencias mundiales daba inicio. Debe iniciar para... Buenos días, yo hoy les voy a hablar sobre la era espacial. La era espacial comenzó en 1957 con un avión soviético que fue por primera vez uno de los aviones aviones artificiales que se fue al espacio. Esa idea fue a base de una persona que realmente no se sabe su nombre, pero sí se dio con una idea al momento de ver un fuego artificial, se dio con la mentalidad de que posiblemente el ser humano podría viajar hacia el espacio exterior, o sea, más allá del planeta Tierra. Eso fue en base a su idea. Y Constantino Eduardovich dio unas 16 supuestamente ideas que en la actualidad están por verse, y fue a base de sus 16 ideas que actualmente nosotros podemos 16 ideas. Una de estas es un avión
una nave espacial, pero a base de solo propulsión atmosférica, y también hay otras que, como por ejemplo una nave sin alas ni tampoco motor, que eso fue también una de sus ideas. También fue una de sus ideas más fue que nosotros plantemos plantas en la atmósfera, fuera de la atmósfera. Y también fue en crear varios virus y bacterias fuera del espacio, ya que en el espacio actualmente los virus se experimentan de forma más creativa y más natural. También fue sobre el sistema solar, que nosotros podríamos migrar a otros tipos de soles, como por ejemplo si nuestro sol se podría apagar, nosotros podamos ir a otros planetas o a otros sistemas solares donde podamos aún vivir y seguir con nuestra humanidad y no llegar a la extinción. Gracias. Mi nombre es Alexandra Flores Araníbar y yo elegí sobre la era tecnológica. La era tecnológica es el nombre que recibe el periodo de la historia de la humanidad que va ligado a las tecnologías de la información y la comunidad. Gracias. Mi nombre es Correa Sánchez. Mi nombre es Mini Correa Sánchez. Yo voy a hablar sobre la era nuclear. La era nuclear, la era atómica, también conocida como la era nuclear, fue una expresión usada durante un tiempo en la década de 1950, en la que se creía que las fuentes de energía del futuro serían nucleares. Gracias. Buenos días, mi nombre es Christopher Jordan Guaymacari Fontino y a mí me tocó el tema sobre la era espacial. La era espacial inició el 4 de octubre de 1957 con el lanzamiento de Sputnik 1 y por la Unión Soviética, que fue el primer satélite artificial de la historia en orbitar la Tierra. El lanzamiento de Sputnik 1 desembocó en una nueva era de logros políticos, económicos y tecnológicos que acabaron llevando el nombre de la era espacial. El periodo se caracterizó por el desarrollo rápido de nuevas tecnologías durante la llamada carrera espacial, manteniendo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se hicieron avances rápidamente en ciencia, materiales, informática y en otras áreas. Gran parte de la tecnología desarrollada originalmente para aplicaciones espaciales fueron utilizadas en otras áreas. También se podría considerar que mucho antes del 4 de octubre de 1957 inició la era espacial, ya que en junio de 1994 un cohete B-2 alemán se convirtió en el primer objeto creado por el hombre en llegar al espacio, pero por muy poco tiempo. Algunos consideran que en marzo de 1926 fue el inicio de la era espacial, ya que el periodo de los estadounidenses Robert Grohl lanzó el primer cohete a combustible líquido del mundo al espacio exterior, pero su cohete no llegó. La era espacial dio su auge gracias al programa Apolo, el aterrizaje de Apolo 11, que lo vieron más de 500 millones de personas a lo largo del globo terráqueo, y fue un momento clave del siglo XX. Gracias. Muy bien, estimados padres de familia, este material se compartirá con cada uno de ustedes para que puedan ver y evaluar el desenvolvimiento de sus hijos, porque el deseo como maestro es que los estudiantes empiezan a perder el miedo al público, y otro utilizando la tecnología de información y comunicación, como en este caso red social YouTube, pues se le va a compartir por este lado. Porque si compartimos a través de un simple enlace, a veces hay archivos que no abren, pero le vamos a compartir, y es un círculo muy reducido que tengo como público, del cual conduzco esta red social. Por lo tanto, debe servir para que ustedes puedan evaluar y alentarle a sus hijos, porque este es el primer paso
Los estudiantes del siglo XXI ya están preparados para poder afrontar este tipo de redes sociales, ya que muchos de ellos ya utilizan y por lo tanto esto hemos utilizado. Muchas gracias con cada uno de ustedes y espero que sea de su agrado. Gracias.